Pues muy buenos días, gracias a todos y todas por estar aquí hoy presentes en una nueva charla de STR Jurídicos. Como sabéis, pues de tanto en tanto vamos haciendo charlas interesantes, informativas para la primera línea del sindicato para que conozcan pues aspectos legales que pueden ser muy interesantes en nuestro día a día o novedades legislativas que hemos encontrado. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que creo que es interesante que conozcamos, que desarrollemos y que compartamos, ¿no? También con los trabajadores que tenemos en nuestro centro de trabajo. Y es un tema que habla entre las diferencias entre incapacidad y discapacidad, que aunque tienen nombres parecidos, las diferencias son importantes, son notorias y está muy bien que conozcamos cuáles son las diferencias. Para ello, hoy nos acompaña Eva Martí. Eva Martí es actualmente la responsable de Prevención y Medio Ambiente en la sección sindical del STR en el grupo Repsol. Aparte, ella tiene bastante conocimiento como delegada de prevención, ha estado muchos años como delegada de prevención y también es la coordinadora del equipo de prevención del STR en el campus Repsol en Madrid. Así que para nosotros, Eva, es un honor tenerte aquí. Muchas gracias por tener este tiempo. Y si te parece bien, pues te dejo a los mandos y que nos puedas instruir un poco entre esa diferencia entre capacidad y discapacidad. Muchas gracias y bienvenida, Eva. Muchas gracias. Sí, la idea de esta pequeña sesión sería que tuvierais un poco más, o sea, la gente donde tenga dudas la diferencia entre discapacidad y discapacidad, pues que se resuelvan. Vale, mira, os comparto el documento que tengo preparado. A ver, espérate. Vale. Y bueno, vamos a empezar por la discapacidad, ¿vale? Que se entiende por persona. Bueno, la discapacidad sería cualquier persona, sea trabajadora, así un poco resumiendo lo que pone en el texto, sea cualquier persona, no hace falta que tú estés trabajando para que te designen una discapacidad, ¿vale? Simplemente tú tienes cualquier tipo de enfermedad o situación física que no te deja desarrollar de manera, bueno, que tienes algún tipo de limitación y entonces puedes llegar a tener una discapacidad. Vale, entonces, la tramitación. La tramitación se hace desde las comunidades autónomas. Entonces, por ello, hace que cada comunidad autónoma tenga su manera, su tramitación diferente. ¿Vale? Vemos, bueno, os he puesto unos enlaces donde se explica más o menos las comunidades más, donde tenemos más representación, donde, donde se tiene que hacer clic en el enlace para ver pues donde se tiene que ir la gente a pedir esa designación de discapacidad. Vale, un poco aquí lo veis. Aquí ya te digo, cada comunidad, por lo que he visto, es diferente. Vale, ¿qué más? El marco legal. Vale, el marco legal sí que, como os he comentado, la designación las hacen las comunidades autónomas mediante un comité de expertos, que además cada comunidad exige, o sea, designa qué quiere que estén en esos comités, o sea, psicólogos, médicos, eso ya es cada comunidad tiene libertad para constituir ese comité, pero las bases las da el Estado. ¿Vale? Y la base por donde aplican las comunidades autónomas es este Real Decreto 8822 que os he dejado también aquí el enlace para que lo veáis si le queréis echar un ojo. Y entonces aquí podemos observar cómo distribuye cada discapacidad. Pues, y también vemos un poco de dónde se basa la discapacidad, que es las actividades diarias que puedes hacer de manera que cómo te cuesta a ti hacer tu vida diaria y a partir de ahí ver ese porcentaje, ¿no? Pues una clase 0 o discapacidad nula es, aunque te den un 2, se entendería como nula y bueno, ya lo podéis ver aquí más o menos, ¿vale? Vale, entonces aspectos a tener en cuenta, ¿vale? La discapacidad no conlleva ningún tipo de prestación económica. O sea que a ti, aunque te designen un 45%, esta discapacidad no tiene por qué llevar un pago de nada. Lo único es en los casos muy altos, porcentajes mayores de 65, y tú no tienes ningún tipo de ingreso de ningún tipo, pues la comunidad autónoma puede llegar a darte algún tipo de pago, pero de normal no. ¿Vale? Después, aquí ya podemos ver la primera diferencia,
que tú, aunque tengas una discapacidad alta, no significa que tengas una incapacidad. Y después, puedes tener una incapacidad, pero no tienes por qué tener no tienes por qué tener designada una discapacidad. O sea, siempre tendrás que hacer los 2 procesos. Lo que sí que dicen es que si tú tienes una incapacidad total, automáticamente se te reconoce la discapacidad del 33%. Pero esto, o si tú tienes la incapacidad, tampoco conlleva ningún tipo de, ¿cómo diríamos? Ningún tipo de beneficio que te puede dar la comunidad autónoma. Por ejemplo, el tema de poder aparcar el coche en minusválidos o dependientes ayudas que proporcione la comunidad autónoma. Porque eso también, el grado de beneficio que tú tienes, no sé, bueno, de beneficio no sé cómo decirlo, a raíz de tener designada una discapacidad, puede variar dependiendo de la comunidad donde tú vivas, ¿vale? Vale, ¿qué más? Sí que es verdad que las empresas aquí tienen una obligación de contratar a gente con discapacidad y en caso de que se necesite una adaptación de su puesto, pues pueden llegar a optar a la petición de esto de hasta 901,52 euros, ¿vale? Y también os he dejado el enlace en la página del ministerio donde hace referencia a esta cantidad. Después, también, como delegados de prevención, ¿qué podemos hacer? Tanto si es una persona que se ha contratado con discapacidad como es una persona que por cualquier situación ha desarrollado una discapacidad y pide una adaptación del puesto de trabajo. Entonces, nosotros puede hacerlo, sí que es verdad que lo puede hacer el trabajador en ¿cómo se dice esto? En los servicios médicos de la empresa o mediante apoyo del delegado o delegada de prevención nuestro. Aquí os he dejado también un documento de apoyo con el informe que tendría que hacer el delegado o delegada de prevención para presentarlo al servicio de prevención o el médico de la empresa. ¿Vale? Como podéis observar, pues aquí tiene que poner el nombre del empleado o la empleada, el cargo, bueno, un poco así. Sobre todo en estos casos, solo hace falta que aporten información médica de lo que tú necesites adaptar. Yo qué sé, si necesitas adaptar una silla, pero tienes un problema de espalda más diabetes, pues eso para la silla a lo mejor no hace falta. Entonces haría falta el tema de la espalda. Lo digo porque no hace falta hacer como un saco ahí de meterlo todo. Son las dolencias que nosotros entendemos que son necesarias, que necesitan una adaptación. ¿Vale? ¿Qué más? Vale, después también así a mero informativo, las empresas que de 50 o más trabajadores tienen la obligación de disponer un 2% de reserva de plantilla. Esto se suele hacer, al menos en Repsol, en el plan de igualdad se presenta este cumplimiento. Y después sí que es verdad que también hay una parte que puedan llegar a estar exentas empresas de que por su naturaleza no pueden tener con depende qué tipo con personas con discapacidades de más de 33. Por lo tanto, en el Real Decreto que también os adjunto, hace mención a que tiene que cumplir la empresa para estar exenta de este 2%. ¿Vale? ¿Qué más? Y ahora ya pasamos a qué es la incapacidad. Pues nada, esto es la enfermedad o padecimiento físico que padece de manera transitoria definitiva, ¿no? Para la actividad profesional. Entonces, esto sí que es lo importante y la gran diferencia. Una discapacidad da igual si estás trabajando o no, pero una incapacidad sí. ¿Vale? Y los requisitos para poder pedir que te valoren esta incapacidad es no tener la edad prevista en el apartado de la Ley de Seguridad Social, que es básicamente la de jubilación. O sea, que sí, espero que no la suban, pero si la llegan a subir. O sea, ahora mismo está en 68, pues eso, que tú no puedes pedir una incapacidad en los 69. Vale, estar afiliado y en alta de la Seguridad Social. Vale, la incapacidad, vale, entonces es igual. En la capacidad se daría un accidente, los trabajos se consideran, bueno, el empresario ha cumplido. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, estás de manera ilegal contratado y tienes un accidente, pues la Seguridad Social dice, bueno, igual, indiferentemente a esto, tienes derecho, ¿vale? Para eso es un poco para salvaguardar a la gente que no tenga contratos regulares, que estén irregular.
Y después en situaciones más o menos normales, pues un poco eso, de haber cotizado esos 1080 días en 10 años, bueno, un poco aquí tenéis la guía más o menos. Y esto también, quería también puntualizar lo que dice, no se exige el periodo previo de cotización de incapacidad derivada de accidentes, sea o no laboral. Y dices, ¿cómo? Que hay accidentes no laborales. Los accidentes no laborales son los accidentes derivados, lo mayoritario suele ser de accidentes de coche o accidentes domésticos. Que tú puedes estar en tus vacaciones o puedes estar de vacaciones y tengas un accidente en el cual, pues yo qué sé, te quedes en silla de ruedas y entonces igualmente se te aplicaría y no tienes el periodo de contestación, pues igual, en este caso estarías exento, ¿vale? O sea, para accidentes no laborales sucedidos. Después ya tocaremos este tema porque también tiene un poco, no es tan bonito como... Vale, su tramitación, esto sí que es estatal, esto aquí las comunidades autónomas, si tienen el servicio eh, médico derivado, como puede suceder en Cataluña, sí que hace, por ejemplo, ¿cómo se dice? El Servicio de Sanidad catalán hace de intermediario, pero la designación la hace el Estado, la sigue haciendo la social. ¿Vale? Entonces, un poco para que tengáis una guía también, que la solicitud de o sea, la valoración de incapacidad permanente, pues la puede hacer el interesado cuando quiera, a propuesta del servicio de salud, o sea que aquí ya cuando tú vas al médico de cabecera, sea el que lo inicie. Aquí es donde podemos tener algún tipo de conflicto, porque sí que puede ser la mutua que te lo haga, sin que tú lo sepas hasta que te llamen al tribunal. O de oficio, pues eso también, ¿sabes? Que, por ejemplo, la Seguridad Social vea que tú tienes muchas bajas enlazadas y entonces entiendan que tú a lo mejor serías un buen candidato a percibir una prestación de incapacidad, ¿vale? Y eso también en caso de agotamiento de plazos, ¿sabes? Una vez ya has pasado los 18 meses. Y ya estos casos son para la gente, para los funcionarios. Vale, y el tipo de capacidad, aquí sí que hay, aquí hay muchos, muchos. Aquí también os he puesto un enlace del ministerio donde podéis ver un poco más detallado qué diferencias hay. La incapacidad temporal, que esta es la que cualquier trabajador en su vida laboral va a tenerla. La incapacidad permanente parcial, que esta, bueno, es lo que estábamos diciendo, esta tienes que tenerlo del 33%, y lo que hace menos lesivo para el trabajador esta es que podía seguir, que le reconocen que necesita como que tiene una incapacidad que no está al 100% y entonces le dan como 24 mensualidades de su base reguladora. Y no necesita que se le cambie su puesto de trabajo en caso de que no sea necesario, claro. O sea, que si, por ejemplo, eres administrativo, por poner un ejemplo así que tiene menos peso físico, pues y pues lo que comentaba, ¿no? Pues si acaba en silla de ruedas, pues le podría pedir esto y si en caso de afirmativo, pues darle solo 24 mensualidades, pero podría seguir desarrollando sus funciones. La incapacidad permanente total y la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez, aquí sí que, en teoría, sí que se entiende que te los designan porque no puedes ejercer tus funciones laborales y necesitas una adaptación. Pero sí que es verdad que aquí hay sentencias que te puedes trabajar, otras que dicen que no. Entonces, si hay alguien que os pide consejo, comentarle que puede necesitar de vía judicial el poder trabajar y percibir esta prestación a la vez. ¿Vale? No queda tan claro, o sea, sí que es verdad que al prepararlo mucha gente me ha dicho, no, pero sí que puedes, pero después hay sentencias que no, además hace poco ha salido una de gran invalidez de la ONCE que la ha perdido, ¿vale? Porque él decía que sí que podía seguir trabajando y el tribunal, no sé si ahora es el Supremo, le ha dicho que no. O sea que, por eso te digo que aunque parezca tampoco decirles que no es tan bonito, que puede ser que con lo que se quede de la base reguladora ya no pueda trabajar más, ¿vale? Y después hay otra parte, que es esta, es la incapacidad permanente total cualificada, que está en caso de que tú tengas la incapacidad permanente total
pues y a partir de los 55 años y no hayas podido encontrar trabajo, te aplican un 20%. Esto lo tienes que solicitar, ¿eh? De automático tampoco va. En el enlace que os he puesto es donde se solicita, ¿vale? Y esta, para que te apliquen el 20% o sea, que llegues a 75, no tienes que trabajar. Si trabajas, no tienes derecho a ese aumento. Eso también hay 1000 sentencias, ¿eh? O sea, pero de primeras, esto es lo que indican. Yo aquí siempre suelo ser más conservadora a la hora de hablar que dar falsas esperanzas, por decirlo de una manera. Y después hay otra, que esto sí que no se entiende, es una incapacidad, pero es parecida a la incapacidad permanente parcial, pero con una prestación inferior, que son las lesiones permanentes no incapacitantes. Bueno, y la capacidad esta la puedes tener sea laboral o no, y las lesiones permanentes no incapacitantes siempre tienen que ser de temas laborales, de enfermedad laboral o de accidente laboral, ¿vale? Después más adelante os explico un poco la diferencia de accidente y enfermedad profesional, perdón. ¿Vale? Y un poco, bueno, está ahí explicado. Tienes que, conforme lo que dice en el Real Decreto, tú demostrar que ha sido un accidente laboral, cumplir una serie de características y a partir de ahí reclamarlo, ¿vale? De todas maneras, la reclamación es la misma. Lo digo porque si, por ejemplo, buscáis el cómo hacerlo de una manera determinada, digo, yo solo voy a la incapacidad, a la gran invalidez. Y si no me da la invalidez, no quiero nada. No. Tú vas a que te designen una incapacidad y a partir de ahí es el INSS el que decide cuál es la que se te aplicaría. Vale, y aquí aspectos a tener en cuenta. Pues aquí un poco tener claro que si tú tramitas que se te evalúe para recibir una prestación, tiene la administración hasta un plazo de 135 días. En caso de que la administración no te diga nada, eso significa que no te ve que no eres candidato, ¿vale? O sea, silencio administrativo, que se llama. Vale, después otra cosa a tener en cuenta es que cuando tú recibes pues la designación, tanto si es laboral, si es enfermedad común o tú crees que te mereces más, pues tienes 10 días hábiles para seguir ahí un poco valorándolo, ¿vale? Tanto si es accidente, esto es para las dos personas, tanto la empresa sí tiene que aportar algo como la persona que empieza el proceso. Vale, después esto es lo que os comentaba también un poco, que es para saber si es una enfermedad profesional, esto no es todo cualquier enfermedad, ¿vale? Esto viene registrado en el Real Decreto que se va actualizando, ahora la última vez que se actualizó es del 2006, pero aquí lo tenéis. Y ahí pone también las características. En nuestro caso, sobre todo para la gente que trabajamos en complejos industriales, el más común sería lo de la hipoacusia. Y entonces ahí mismo, si entráis ahí y buscarais hipoacusia, veríais qué características debe cumplir. Pues lo de trabajar más de 5 años en lugares con un ruido mayor a 80 decibelios y demás. ¿Vale? Aquí lo tendríais que hacer. Entonces, para que se os declarara como enfermedad profesional en el INS, tendríais que aportar toda esta información que indica el Real Decreto. Vale, entonces, y un poco para tener una guía, esto igualmente es una guía, ¿vale? Lo digo porque el tema del pago, de cómo le va a quedar la prestación, al final quien le puede dejar dar más el resultado es la Seguridad Social. O sea, aquí tampoco yo no os aconsejo que cojáis estos datos y hagáis ahí con la calculadora para no pillaros los dedos y después hay algún tipo de problemas. Esto siempre mucho mejor que lo pregunten directamente la persona a la Seguridad Social cómo le va a quedar el pago. Y si veis ahí está, ¿cómo se llama? Esta horquilla de 6 a 8 años, porque depende de la edad que tú tengas, se te aplicará claro, porque si tú tienes 30 años, o sea, si tienes 50 años es más fácil tener 8 años cotizados, pero si tienes 30 y vienes de estudiar una carrera, por ejemplo, es muy complicado. Entonces, depende de la edad, se aplica una o no el cálculo, ¿vale? Vale, y aquí es lo que os comentaba de los accidentes no laborales, que aquí sí que hace la diferencia de un accidente laboral a un accidente no laboral,
¿vale? Y un poco es, bueno, los 24 meses, pero esto es como un poco como detalle, ¿vale? Pero no lo cojáis aquí como mandamiento y hagamos un problema, pero un poco para que saber que si una persona tiene dudas, pues un poco hacerle de guía, ¿vale? A ver qué más. Después, aquí, esto también es muy importante de tenerlo en cuenta. Y voy a poner el ejemplo de un accidente laboral porque es más fácil para entender. Imagínate que tengo un accidente de coche, pues vuelvo a decir lo mismo, y me quedo tetrapléjica o paralítica, ¿no? Y quiero decirle, y yo ya no puedo trabajar porque soy operadora de campo. Entonces voy a mi gran invalidez o a una incapacidad total. Y yo encima no tengo los años trabajados y tal. Bueno, entonces, y la empresa, cuando yo hago esta petición, me dice que no, que es una enfermedad común. Y entonces, en caso de que la Seguridad Social me diga que es una enfermedad común y yo no esté de acuerdo, pues diga, no, perdona, esta enfermedad la tengo a raíz de un accidente, que no es laboral, pero es un accidente, por lo tanto, tendría que hacer una determinación de contingencias en la Seguridad Social para reclamar que me lo hicieran bien. Y estos los pasos serían, primero, hacer esa reclamación. Entonces, lo que hace la Seguridad Social hace como de árbitro con la información que dices tú, con la información que te dé el otro ente, pues en este caso sería las mutuas o diferentes temas. Y si fuera, por ejemplo, un accidente laboral que dices, hostia, es por enfermedad, es por un accidente laboral, pero la Seguridad Social me dice que es una enfermedad común, pues sería lo mismo. Entonces sería la información que da la empresa con la información que das que tú, la Seguridad Social lo mira y a partir de ahí toma una decisión. Y en caso de que aún así no estuviéramos de acuerdo con la Seguridad Social, una vez hecha la determinación de contingencias de la Seguridad Social, ya solo nos podría hacer una demanda judicial. Pero aquí ya es más abogados y bueno, un poco para que tengáis conocimiento. Y vale, y aquí también otro tema es, las pagas de incapacidad son vitalicias. O sea, y dejas en la total ya dejas de, ¿cómo se llama? De cotizar a la Seguridad Social, ¿vale? Entonces se entiende que cuando tú llegas a los 68 años, pasa que ya no se llamará prestación de incapacidad y se llamará de pensión. Después, si tú llevas muchos años y la incapacidad al final solo la llevas 2 años, dices, ostras, es que yo estoy saliendo a perder porque me ha quedado una miseria, mientras que yo si hubiera seguido trabajando me hubiera cobrado de pensión mucho más. Pues eso ya tienes que ir a la Seguridad Social y ver a ver tu caso, pero un poco para que si a una persona se le quedan 1.500 euros de incapacidad y lo tiene a partir de los 40 años, que no piense que cuando llega a los 68 años pues seguirá cobrando los 1.500, ¿vale? Y bueno, he ido muy rápido. Yo como este tema es un poco denso, digo, he ido un poco más rápido. Aquí también esta parte de aquí es para aclarar un poco para aclarar los conceptos, aunque espero haber explicado bien. Y bueno, pues eso, la incapacidad viene de tema de salud y cómo la incapacidad son tu condición de salud con cómo te afecta tu manera laboral y la discapacidad es cómo está tu salud y qué necesidades necesitas para desarrollarte en el medio ambiente, ¿no? Por decirlo de esa manera. Y no hace falta que estés trabajando. Después, la calidad de incapacitado siempre te da un derecho a percibir una prestación económica y la capacidad de discapacidad no tiene de la mano una prestación, a no ser que tengas más del 65% y no tengas ingresos. Pero si no llegas a ese caso, o sea, tú puedes tener un 65% y tienes ingresos por otra manera, no tendrás derecho, ¿vale? ¿Qué más? Aquí también la gran diferencia también es que los organismos que te dan la incapacidad es el INS, o sea, es estatal, mientras que la discapacidad te la otorgan las comunidades autónomas, ¿vale? Menos exceptuando Ceuta y Melilla, como son tan chiquitillos, pues que lo hace más el Instituto de Migración y Servicios Sociales. Eso ya son temas. Vale, aquí también otra diferencia más. La calificación de grado de discapacidad te da unos tipos de beneficios fiscales, pues bueno, aquí lo veis un poco, RPI, IFE, IVA,
y la calificación de incapacitado no por sí lleva un tipo de beneficios. Esto tendría, o sea, por lo tanto, es lo que os comentaba. Aunque tú estés tramitando tu incapacidad, tendrás que tramitar igualmente tu discapacidad, a no ser que te otorgue la que hemos comentado antes de que ya se designa al 33%. También, si como consejo, si veis que una persona tampoco tiene una enfermedad que veis como muy grave y está dudoso si tramitar la incapacidad o no, siempre que tramite la discapacidad. Porque con la discapacidad, si no te sale un gran cambio, no tienes por qué tomar ningún tipo de medida. Por lo tanto, mejor ver a ver qué grado de discapacidad te dan y a partir de ahí ver que si eres buen candidato para la discapacidad, para la incapacidad, perdón. Porque si ya te han dado un 33 o un 40, puede ser que te puedan llegar a dar una incapacidad. A lo mejor no la deseada, pero algo se pueden ya mirar. Si te dan ya un 5 o un 10, ya pues, puede ser que no. Pero bueno, igualmente siempre están las dos vías. O sea, que no tengas la discapacidad, puedes pedir la incapacidad y viceversa. Y esto también un poco para que lo tengamos claro, que no toda persona discapacitada tiene por qué estar incapacitada laboralmente, ¿vale? Que esto también es un poco lo que se está ahora debatiendo en la administración, que la verdad que ahora están habiendo muchos cambios. Pensar que en febrero de este año fue cuando se cambió en la Constitución, que ya no se llaman minusválidos, sino discapacitados, y en el año 2021 también fue cuando se cambió que la gente con alta discapacidad tenía que estar tutelada, indiferentemente de si era algo mental o físico. O sea, tú podías estar tetrapléjico y no tendrías ni tener derecho a tener ni siquiera una casa, siempre tenía que tenerla tu tutor. Y eso se cambió porque se ha visto que tú a lo mejor físicamente no estás bien, pero tu cabeza sí, por lo tanto no tienes por qué tener un tutor, ¿vale? O sea que bueno. Y bueno, creo que con esto ya he acabado un poco mi exposición y nada, espero que os haya sido interesante y muchas gracias. Y Eva, muchas gracias, creo que ha sido muy interesante. Creo que sobre todo yo me quedo con el final, ¿no? Que dices que no por tener una discapacidad significa que vas a tener una incapacidad, sino que hay que estudiarla bien, incluso el organismo que lo dictamina son organismos diferentes, con lo cual puede tener ese criterio diferente. Pero bueno, me parece muy interesante la charla, te doy la enhorabuena, muchas gracias. También gracias a todos los asistentes. Ahora comenzamos el turno de preguntas, dudas que os hayan surgido. Podéis levantar la mano. Para levantar la mano, la parte inferior sale de vuestra pantalla sale una mano levantada, así que es el quinto elemento. Y si no, pues también podéis escribirlos en el chat. En el cuarto elemento veréis como un bocadillito. Pues ese bocadillito pues podéis introducir, abrís el chat y seguro que Eva intentará solucionaros la duda que tengáis. Ha levantado la mano Rafa Olmo, así que Rafa, cuando quieras, pues adelante. Sí, buenos días a todos. A ver, Eva, me ha parecido oír que dices que si a ti no te notifica la Seguridad Social con el silencio administrativo en algo, es que no. Bueno, en Que algo no no, te da, en la que no te da incapacidad. la razón. Exacto. Entonces, mi pregunta es, entonces si yo tengo que recurrir eso, ¿cómo lo sé? Es decir, yo tenía entendido que si hay silencio administrativo es que sí. ¿Por qué? Porque tú cuando te dicen que no tienes un plazo para recurrir. Si a ti eso no te lo notifican, no puedes recurrirlo nunca. Por eso me crea la duda, por eso lo quería consultar. Yo tenía entendido cuando hay un silencio administrativo es que te conceden. ¿Por qué? Porque cuando te dicen que no, se abre un periodo para que tú eso lo puedas recurrir. Si no hay respuesta, no puedes recurrir nunca. Esa era la pregunta. Pues el tema del silencio administrativo sí que no es tampoco depende a lo que tú pidas a la administración, se entenderá el silencio administrativo una cosa u otra. En este caso sí que se entiende como negativo. De todas maneras, lo apuntaré para el tema de la reclamación, pero entiendo que si no te da respuesta y es negativo, ya no da reclamación y a lo mejor tendrías que hacer una demanda directamente vía judicial.
todas maneras me lo apunto y te doy respuesta sobre eso. Vale, pues gracias Rafa, gracias Eva. No sé si tenéis alguna duda más sobre discapacidad versus incapacidad, pero si no tenéis ninguna duda, pues es que Eva lo ha explicado genial. Marimar, que has levantado la mano. Cuando quieras. Hola. Hola. Hola, Marimar, ¿qué tal? Adelante. Sí, creo que has silenciado el micrófono. O puedes escribir la pregunta, como tú quieras. Pero te hemos escuchado. Igualmente al resto, si queréis participar, ya sabéis que podéis levantar la mano o hacer la pregunta. Ah, vale. Marimar, no sé si quieres preguntar algo. Si no, escríbelo y Eva intenta consultarlo. Vale, pues si puedes hacer la pregunta, escríbela y te intenta contestarte Eva. Bueno, comentaros que he hablado con Eva mientras escribe Marimar la pregunta, que luego os pasaremos a los interesados el PowerPoint que ha presentado Eva, que está muy interesante. En el PowerPoint, bueno, el PDF, mejor dicho, están los enlaces. Es un PowerPoint que está muy bien guardarlo porque creo que puede servir cuando haya consulta por parte de la afiliación. Y nada, lo juntaremos junto con el vídeo, que lo subiremos a YouTube o lo pasaremos. Así que Eva, si quieres... Vale, a ver, aquí Marimar me pregunta, es otra pregunta de examen, ¿eh? Claro, dice, en caso de trabajadores, dice, en caso de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo quedaría, no, la reducción de jornada y cuántos años les cuentan? A ver, los años contarían los mismos. Lo que sí que es verdad es que como la reducción de jornada, a ver, va a tu base de cotización. No sé si estaría exenta la reducción de jornada porque es verdad que ahora con el cambio legislativo que ha habido, creo que fue el año pasado, ¿no? Que lo firmó conforme hasta con el paro y la jubilación, te cuenta el 100%, no sé si este caso de las incapacidades estaría exento también. O sea que para la prestación de incapacidad te contaría como lo que tú cobrarías al 100% y no con lo que se te aplica en la reducción. Esto también me voy a tener que apuntar y os daré respuesta porque yo no sabría qué contestarte ahora mismo. Pero buena pregunta, la verdad. Vale, gracias, Eva. Sí, yo imagino que surgirán muchas más porque, claro, cada caso particular muchas veces es un mundo y es una pregunta muy compleja para poder desarrollar. Bueno, pues, si os parece, Eva, te agradecemos mucho las charlas que nos has dado. Como hemos comentado, os pasaremos la información y no sé si te quieres despedir, Eva. Bueno, gracias por escucharme y bueno, cualquier duda también he dejado el email para que os dirijáis a mí e intentaré resolverla en la medida que yo pueda. Pues estupendo, damos por concluido la sesión y en breve pues haremos muchas más. Muchas gracias por estar aquí a todos. Muchas gracias.